Buenas noches, estimado profesor. Mi nombre es Carmen Adriana Arellano Murgueitio y le voy a presentar el desarrollo de mi tarea 4. Como primer punto, vamos a revisar los elementos que se usan en un almacén para mover carga. En esta presentación, como les habíamos indicado, revisaremos los elementos y los equipos de manutención que pueden ser utilizados en un almacén. Primero tenemos las unidades de carga. Estas unidades de carga pueden ser cajas, sacos de gran capacidad de bag o tarimas o paneles. De acuerdo al tipo de mercancía que se desea almacenar, pueden ser utilizados estas cuatro unidades de carga. Aquí les presentamos las imágenes de cómo es su composición, los materiales que se utilizan y cuál sería su correcta utilización, como les había dicho, dependiendo del tipo de mercancía. Eh, También tenemos dentro de los elementos las estructuras de almacenamiento. En las estructuras de almacenamiento tenemos las plataformas rodantes o rolls, las estanterías y los equipos de movimiento de cargas y mercancías. También tenemos los equipos de movimiento de cargas y mercancías. Dentro del almacén es preciso disponer de materiales en los equipos de almacenamiento. Estos pueden ser de manera manual, dependiendo del tipo de mercadería y la disposición que está dentro del almacén, y mecánicos los cuales permitirían el transporte y la elevación de los productos. En los equipos de movimientos tenemos las carretillas. Estas carretillas, aquí tenemos las imágenes, como ustedes pueden ver. Estas carretillas lo que hacen es permiten que la mercancía se traslade dentro del almacén de una manera horizontal y vertical. Estas carretillas pueden ser manuales o pueden ser automotoras. También tenemos los trasplantes. Estos equipos permiten trasladar únicamente horizontalmente los bultos y mercancías, principalmente eh, eh, sobre los pales, desde el lugar de la operación al lugar específico del almacén. Según su sistema, estos se pueden utilizar para la elevación de la carga de trasplante, puede ser manuales o eléctricos. Aquí tenemos las imágenes de cómo son físicamente. También tenemos las carretillas elevadoras, que son equipos muy parecidos a los trasplantes, pero llevan incorporados un mástil por el que se eleva una mercancía hasta una cierta altura, facilitando la operación de la carga. Estas también pueden ser manuales y también pueden ser eléctricas. Eh, Como segundo tema, vamos a revisar los tipos de accidentes que se pueden producir en un almacén. Partiendo principalmente para poder determinar los tipos de accidentes que se pueden producir, tenemos que partir de los riesgos más habituales que se pueden dar en un almacén y la descripción de a qué puede corresponder el tipo de accidente. El riesgo que podríamos tener es la caída de personal, la caída del personal en el mismo nivel, como con tropiezos y cargas. Estos pueden ser resbalones por suelo sucio, tropiezos con restos no recogidos que invaden las zonas de paso, tropiezos con elementos mal almacenados que impiden las zonas de paso. También como otro riesgo tenemos la caída de personas en distintos niveles. ¿Por qué puede darse esto? Por la utilización de escaleras manuales, por el uso de elevadores, elevación de personas con carretillas de elevadores, transportes de personas en carretillas elevadoras, muelles de descarga de camiones. Por eso es muy importante que cuando nosotros vayamos a utilizar este tipo de materiales, podamos determinar el riesgo que pueden producir y tener una correcta utilización. También tenemos otro riesgo que deriva en un accidente, la caída de objetos por desplome o derrumbe.
Esto se puede dar con la mala construcción de las estanterías, choques contra estanterías con vehículos, con apilamiento de objetos. También otro de los riesgos y que podrían generar accidentes es la caída de objetos a la misma altura. ¿Cuándo puede dar esto? Por una mala sujetación, con un resbalamiento al coger por el operario, el transporte de objetos con traspaletas o carretillas elevadoras. Otro riesgo también es los golpes y choques por objetos inmóviles, la invasión de las vías de paso con objetos, la salida de las vías de circulación. Otro de los riesgos son los golpes y los choques con objetos móviles, los choques con traspaletas, los choques entre vehículos. Los atropellos, golpes con vehículos, atropellos por camionetas, atropellos por carretillas elevadoras. Tenemos también el atrapamiento entre objetos, atrapamiento de pies contra traspaletas, atrapamiento con elevadores de las carretillas. Otro también tenemos el atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos, vuelco de carretillas elevadoras con atrapamiento del conductor, vuelco de carretillas elevadoras con atrapamiento de otros trabajadores. Otros de los riesgos más comunes que derivan en accidentes son los cortes con objetos o herramientas, uso de cúters, navajas u otras herramientas, cortes con aristas de cajas. Sobreesfuerzos también, ¿no? Es un riesgo muy alto que se da por lo general en los operarios, que es el transporte manual de cargas, colocación en partes bajas o altas de las estanterías. Por eso es muy importante que se pueda determinar las herramientas mecánicas que puedan ayudar a los operarios a evitar este tipo de riesgo que deriven en accidentes y genera consecuencias. El tema del sobreesfuerzos. También tenemos los contactos eléctricos, que es la manipulación de las instalaciones eléctricas, los elementos de la instalación en mal estado, tendido de alargadores o cableados por el suelo. Esos directamente los que habíamos mencionado son riesgos que podrían ser evitados, obviamente, por una constante supervisión y por una constante revisión y controles de calidad al momento de todas las inspecciones que se deberían hacer, con los cuales se podría evitar. También tenemos los riesgos que podríamos generar y que obviamente son muchos más graves, se podría decir, los incendios y explosiones, que se pueden dar obviamente por la acumulación de vapores de sustancias almacenadas, las igniciones en la zona de almacenamiento, la carga de baterías de transpaletas, almacenaje de sustancias explosivas, riesgo de quemaduras, roces con objetos, contacto con partes calientes de carretillas elevadoras. También tendríamos el riesgo de la congelación, es decir, cuando los trabajadores están al interior de cámaras frigoríficas. Y para terminar, tenemos los otros riesgos habituales en el almacén, es decir, los que también podrían generar accidentes son los derivados del mal uso de los EPI, que es equipo de producción individual, derivados del mal uso de equipos de herramientas, derivados de la imprudencia en el uso de carretillas y transpaletas, y los derivados de despistes en la conducción de camionetas y furgonetas. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.